Estos son los solomillos de pollo. Es la parte que se encuentra en la capa inferior de una pechuga de pollo. Es un pequeño filetito que hay. Los franceses se llaman aguillettes, agujitas. Aquí los hemos cogido y los estamos cortando a trozos aproximadamente de 1 o 2 centímetros. Vamos a cortar y los vamos a pasar. Vamos con los champiñones. Primero le sacamos el rabo, el pie, y luego lo que vamos a hacer es con un paño lavarlos, simplemente un paño húmedo frotándolos para que si tienen alguna impureza irla sacando. Y luego lo partimos, depende del champiñón lo grande que sea, en 6-8 trozos. Este corte se le llama diente de ajo porque hace estos pequeños triangulitos. A continuación, cogemos una sartén, la mitad de la mantequilla y la mitad del aceite. Calentamos bien y cuando esté fundida la mantequilla, añadimos los champiñones que teníamos cortados. Los salpimentamos, sal y pimienta, y los dejamos que vayan cociendo y que saquen su agua de vegetación. Una vez están cocidos, simplemente los retiramos y los reservamos aparte. Ahora, en otra sartén, derretimos el resto de la mantequilla junto al aceite que también nos quedaba, y cuando esté bien fundido, bien fundido y bien caliente, añadimos los dados de pollo que teníamos salpimentados. Los dejamos cocer así a fuego medio, pero solo 1 minuto. Nos tienen que coger color, un poco de color. No queremos que se nos cuezan demasiado. Una vez cocidos, los retiramos de la sartén con la ayuda de una espátula y los reservamos. En esta misma sartén ahora freiremos las chalotas. Agregamos la chalota picada en la misma sartén, recordar que habíamos frito el pollo. Ahora añadimos una rama de tomillo fresco y lo siguiente que vamos a hacer es añadirle la ralladura de limón. Rehogamos 1 minuto a fuego suave y vertemos el vino blanco o el jerez. Dejamos reducir el jerez hasta la mitad para que pierda todo su alcohol y nos deje los aromas. Una vez la reducción hecha, añadimos los champiñones que teníamos reservados, los rehogamos ahí todo junto, un poquito. Luego, juntamos las castañas que teníamos partidas, lógicamente peladas, y partidas por la mitad. Y por último, ahora le vamos a dar el toque del bratwurst. Lo que nos da el bratwurst es una textura distinta a la del pollo. Al tener el mismo color, a veces incluso se confunde cuando está dentro de la salsa y da el factor sorpresa. Y aparte nos aporta unas notas de ahumado que son interesantes. Una vez integrado, añadimos la nata y removemos todo el conjunto para que vaya hirviendo y haga haciendo chup chup todo junto, fuego suave. Y después vamos a añadir el fondo de pollo. Si no tenemos fondo de pollo, nada, no añadimos. Pero si queréis hacerlo, en la página web encontraréis en el apartado bases y básicos una manera muy fácil de hacer este fondo de pollo. Nos da un toque más sabroso. Pasados 2 minutos, ya tenemos la salsa hecha. Ahora es el momento de apagar el fuego, añadir el perejil o cebollín, lo que preferáis o encontréis, y los dados de pollo. Con el fuego apagado, muy importante, si no los dados estos de pollo se endurecen y quedan. Tenemos que dejar templar el guiso antes de ponerlo en las cocochas, en los recipientes.
Rellenamos los ramequines con el quiso de pollo, procurando no llenarlos hasta arriba. Hay que dejar un poco de espacio para que cuando coloquemos el hojaldre no entren en contacto con el quiso. Aquí estoy rellenando 2 cocots, pero en los ingredientes y la receta en general de la página web está para 4 personas. Y lo que he hecho, lo que he confeccionado, también es para 4 personas. Aunque yo solo rellene 2. Retiramos los discos de hojaldre del congelador. Los pintamos con huevo batido y cubrimos los ramequines con este hojaldre pintado. Tenemos el horno previamente calentado a 200 grados y los introducimos dentro del horno. Aproximadamente unos 12 minutos. Dependiendo del horno, pero en 12 minutos creo que os puede quedar perfecto. Aquí los tenéis recién salidos del horno y a punto ya para servir. Y aquí los tenéis vestidos de gala para que os deis un lujazo gastando poco. Si quieres ver esta receta con todos los detalles, paso a paso, y poderla imprimir, visita nuestra web cocinarás.com. Te dejo el link en la descripción. Si te ha gustado esta receta, dale al me gusta. Si quieres que preparemos algo especial que te gustaría aprender, déjanoslo en los comentarios. Si quieres suscribirte, encantados de tenerte con nosotros. Hasta el próximo vídeo.